Hoy voy a hablaros de María Salomea Sklodowska-Curie, o como fue conocida, Marie Curie, científica polaca que fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades, física y química, y fue pionera en el campo de la radioactividad. Yo pensaba que esto de la radioactividad era otra cosa. Nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia. Fue la quinta hija de Władysław Sklodowski y Bronisława Boguska. Su padre fue profesor de física y matemáticas y su madre pianista y cantante, 2 personas muy cultas pero sin un rublo que llevarse al bolsillo. Tuvo una infancia muy difícil. Su madre murió de tuberculosis en 1878, cuando Marie tenía 10 años, y su hermana Sofía murió de tifus. Estudió en un instituto para niñas, del que se graduó con 15 años en 1883 y recibió una medalla de oro. Los rusos habían conquistado Polonia y habían puesto como medida que las mujeres no podían ir a la universidad. Marie, junto a su hermana Bronisława, ingresaron en la clandestina Universidad Volante. Y el nombre de volante o flotante viene porque tenían que cambiar de ubicación para escapar del control ruso. ¡Alto, policía! ¿No estaréis estudiando? No. Aquí solo vendemos droga. ¿Ya, y esos papeles? ¿Qué papeles? ¿Qué papeles? Marie Curie hizo un acuerdo con su hermana. Ella le ayudaba a pagar los estudios de medicina en París a cambio de que cuando ella terminase, ella hiciese lo mismo por ella, que le llevase a París y le ayudase con sus estudios de física y matemáticas. Marie trabajó muchísimo, ejerció como profesora particular durante 2 años en Varsovia y como institutriz. Y ahorraba en agua haciendo la ducha del polaco, entre pierna, cabeza y sobaco. Primeros años en Francia. A finales de 1891 partió a Francia con su hermana. En París, María, o Marie como le llamaban ahí, empezó a estudiar física, química y matemáticas en la universidad. Entre los 776 estudiantes de la Facultad de Ciencias, solo 27 eran mujeres. Marie tenía muy poco dinero y sufrió desmayos por comer poco. Básicamente se alimentaba de té caliente, pan y mantequilla. Arroz con Curie. Era tan pobre que los mosquitos le donaban sangre, que jugaba con las muñecas de las manos. Pobrecilla, estaba tan flaca que la nombraron delgada de la clase. En 1893 recibió su licenciatura en física con la mejor nota de la clase y comenzó a trabajar en el laboratorio del Dr. Lippmann. Entretanto, continuó estudiando en la Universidad de París y obtuvo su segundo título en 1894. Y en ese mismo año conoció a Pierre Curie, un profesor e inventor alto, educado y tímido. El interés que ambos tenían por la ciencia los unió. Había química entre ellos. Estaba muy a gusto, hasta tal punto que Pierre le propuso matrimonio. Pero Curie se hizo la rocosa y no aceptó. Regresó a Varsovia en las vacaciones de verano de 1894. Tenía la idea de conseguir un puesto académico en la universidad, pero la Universidad de Cracovia le denegó por ser mujer. Bueno, Pierre no se dio por vencido y siguió a pico y pala mandándole cartas a Marie. Y una de estas cartas le convenció y regresó junto a él a Francia. De vuelta a Francia, Marie y Pierre se casaron el 26 de julio de 1895. Marie en su boda, en lugar de un vestido de novia blanco, usó su bata de laboratorio azul. Todo el dinero de la boda se lo gastaron en 2 bicicletas y se pasaron el verano recorriendo la campiña. Lástima que no les llegó para los sillines y luego pasaron una semana bastante jodida. El doctorado y nuevos elementos químicos. Su siguiente reto era sacarse el doctorado. Y el primer paso era elegir un tema para la tesis. Tras discutirlo con Pierre, se centró en los trabajos del físico Henri Becquerel. Becquerel descubrió accidentalmente la radioactividad natural. Lo hizo fijándose en el uranio que desprendía unos rayos enigmáticos. En 1897 nació su hija Irene. Los Curie no tenían laboratorio propio y la mayoría de los experimentos los hacían en un cobertizo mal ventilado. Profesional. Muy profesional. No eran conscientes de los efectos nocivos de la radiación. Pierre lo abandona todo y se pone a trabajar con Marie. Y descubren que no es el uranio en sí el que provoca los rayos. Tiene que haber algo más. Y eso tiene que estar en otros minerales de la naturaleza. Estudiaron minerales secundarios del uranio. En una muestra del mineral Pechblenda, que es principalmente óxido de uranio, su electrómetro mostró 4 veces más radiación que el uranio. Esa muestra debía contener algún elemento químico todavía sin descubrir. Y así era. En 1898 consiguieron aislar y así descubrir su primer elemento químico. Marie, que era una ferviente nacionalista polaca, le puso el nombre de su país, Polonio.
En los residuos que se quedaron en los minerales todavía tenían la sospecha de que podía haber algún otro elemento sin descubrir. A los 6 meses, el 26 de diciembre de 1898, descubrieron el radio. A ver, que se dice la radio, no el radio. Y no llores tanto. Pero que me lo he roto. En un año, 2 nuevos elementos químicos descubiertos por el matrimonio Curie. La noticia circula por toda Francia, un hecho histórico. Marie dijo que sus descubrimientos eran para el mundo entero y no quiso patentarlos, así que compartieron sus investigaciones con todo el mundo. En 1903, Marie Curie defendió su tesis y, como era de esperar, obtuvo su doctorado y convención cum laude. Premios Nobel. En 1903 recibieron el Premio Nobel en Física. Marie fue la primera mujer en recibir un premio Nobel. Recibieron $1.500 de premio. Repartieron con la familia y, como capricho, Marie se compró una bañera. Se acabaron los baños polacos. En diciembre de 1904, Marie Curie dio a luz a su segunda hija, Eve. Los dos estaban enfermos y cansados debido a la radioactividad. Sobre todo Pierre, que para Marie, en vez de su amor, se estaba convirtiendo en su amorfo. En cambio, él le decía: Marie, cada día te veo más radiante. El 19 de abril de 1906, Pierre Curie murió en un accidente en París. Mientras caminaba bajo la lluvia, fue golpeado por un carruaje y cayó bajo las ruedas. Le pasaron 6 toneladas por encima. Y esto le pasó después de tanto premio por no ver el carruaje que venía. Marie quedó muy afectada, había muerto su amor. Recibió la propuesta de asumir la cátedra que había dejado vacante su marido. Y esto fue uno de los momentos más emotivos de la historia de la ciencia. Fue la primera mujer que asumía una cátedra en la Universidad de la Sorbona en París, el aula magna a rebosar para oír el discurso de Marie Curie. Entró de forma muy discreta, subió al estrado, cogió sus folios y ¿sabéis qué dijo? Retomó el discurso que había dado su marido Pierre cuando asumió la cátedra de física. Empezó por las últimas líneas que él dijo. Marie empezó a dirigir el Instituto del Radio, que era un laboratorio para tratar temas de radioactividad. Y siguió investigando, quería conseguir 1 gramo de radio puro. Y por fin lo consiguió, en 1910. Y luego escribió su famoso tratado de la radioactividad. Marie en su vida tuvo que aguantar muchas difamaciones de la prensa por ser extranjera, mujer y atea. En 1911 la prensa reveló que después de la muerte de Pierre, Marie había tenido un romance con un físico que estaba casado. La esposa, que se dio cuenta, amenazó de muerte a Marie Curie. Aún así, internacionalmente fue muy reconocida. En 1911 llega su segundo Nobel, en este caso en química y en solitario, y se convierte en el primer ser humano que consigue 2 premios Nobel. Primera Guerra Mundial. Llega la Primera Guerra Mundial y Marie permaneció en París custodiando el instituto y las muestras de radio. No pudo servir a Polonia y decidió colaborar con Francia. Durante la guerra, los hospitales de campaña no tenían ni personal especializado ni máquinas de rayos X. Así que Marie propuso el uso de radiografía móvil para ayudar a los cirujanos en el frente. Doctora, sin paños calientes. Las radiografías son claras. Usted es manco. En 1914 formó a 200 enfermeras en radiología y crearon una unidad móvil de élite con ambulancias para transportar rayos X al frente. Se convirtieron en las primeras radiólogas de Francia. Y a este tipo de ambulancias le llamaron el Petit Curie. Se estima que más de 1 millón de soldados heridos fueron tratados con estas unidades móviles de rayos X. Muerte. Murió el 4 de julio de 1934 víctima de su descubrimiento, la radioactividad. Fue a causa de una anemia aplásica contraída por las radiaciones. Marie llevaba tubos de ensayo con isótopos radiactivos en los bolsillos y los almacenaba en el escritorio. ¡Marie! ¡El polonio es amarillo o al verde! Fue enterrada con Pierre a 60 kilómetros de París. Al ser tan famosa, mucha gente quiso acercarse al tanatorio. Javi, te dije de luto, que te vistieras de luto, hostia. ¿Cómo que de luto? Cabrón. Lo siento mucho. 60 años después, en 1995, fueron trasladados sus restos y los de Pierre al Panteón de París. Curiosidades. Su hija Irene junto a su marido descubrieron la radioactividad artificial y recibieron un premio Nobel por eso. En julio de 1916 fue de las primeras mujeres en conseguir un carnet de conducir y fue para conducir una de sus ambulancias Petit Curie. Tanto el elemento atómico curio como la unidad de radioactividad, el curio, fueron nombradas en honor a ella. Curioso. Una mujer inteligente, luchadora y generosa que fue pionera en muchas cosas y que murió a causa de su descubrimiento. Dale al like y suscríbete. ¡Hala! ¡Otra! Se ha derretido en su colchón.